Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Huellas del Diseño, donde vemos la relación e impacto entre el diseño gráfico y los movimientos sociales. En el capítulo de hoy estaremos hablando de un movimiento el cual tiene sus raíces presentes hace siglos y sigue siendo extremadamente relevante en el presente. Hoy estaremos viendo las huellas del indigenismo. Estamos acompañadas por... Hola, soy Fátima y soy activista por el movimiento indigenista. Principalmente me especializo en el lado histórico del movimiento, así como su presencia a nivel político, nacional e internacionalmente. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra y también soy activista para este movimiento social, aunque mi especialización se centra más en las contribuciones artísticas, literarias y gráficas del movimiento, y cómo la lucha de los derechos de estos pueblos ha influenciado estas áreas, tanto en el pasado como en la actualidad. Y como su entrevistante tienen a Valeria Mossi. Qué placer tenerlas acá, bienvenidas. Muchas gracias por recibirnos y darnos un espacio para poder hablar de este movimiento, que es tan importante, especialmente en países de América Latina. Muy bien, entonces, para empezar, vamos a hablar un poco sobre qué es el indigenismo y de dónde viene. ¿Qué les parece? Genial, así pondremos en contexto a nuestros oyentes. Bueno, para comenzar, el indigenismo es una corriente sociopolítica y cultural que busca la valoración de culturas indígenas, promoviendo su integración y participación plena en la sociedad. Data la época colonial, cuando los indígenas sufrían maltrato bajo los gobiernos europeos. Es más, ya habían activistas para el indigenismo desde antes de la colonización del Perú. Por ejemplo, en 1511 el fraile y misionero Antonio de Montesinos se opuso a los abusos cometidos por los colonizadores españoles, dando un famoso sermón que fue considerado uno de los primeros gritos por la liberación de las tierras americanas. Sin embargo, el movimiento no fue formalizado hasta el siglo XX, con la Revolución Mexicana, donde se implementaron políticas de apoyo a las comunidades indígenas y con el primer Congreso Indigenista Interamericano en 1940, promoviendo así las políticas de desarrollo y educación indígena. Claro. Qué loco es pensar que este movimiento ya tenía sus primeros pioneros antes de que siquiera el resto de América hubiese terminado de ser colonizada por los europeos. Su explicación nos ha dado una idea, pero ¿podrían concretar cómo los indigenistas buscan cumplir con su objetivo? Lo que el movimiento busca es desconstruir la visión y sistema eurocentrista bajo la cual muchos países de Latinoamérica aún siguen existiendo, además de la construcción de los estados plurinacionales, como en el caso de Bolivia y Ecuador. ¿Y qué son los estados plurinacionales? Son estados en donde se agrupan varias naciones y se unen mediante una constitución y un gobierno representante. ¡Qué interesante! Y coméntenme, aparte de Antonio Montesinos, ¿quiénes son los principales representantes del movimiento? Bueno, tenemos a nuestro compatriota José María Arguedas, el brasileño Cándido Rondón, Alejandro Marroquín y a Diego Rivera de parte de México. También es importante destacar que los cuatro se desarrollaron en distintos ámbitos como la literatura, exploraciones, antropología y pintura respectivamente. Actualmente también tenemos activistas como Galina Edín, proveniente de Rusia, Rosalina Tuyuk de Guatemala y Elena Gualingua de Ecuador, representando al movimiento. Todos han aportado en la construcción de los logros del movimiento indigenista. Por ejemplo, tenemos las políticas de derechos lingüísticos de comunidades, que ayudan a facilitar su acceso a servicios públicos. También su derecho a una consulta previa antes de cualquier intervención en sus territorios. Todas esas políticas son resultados de años de lucha y protesta. Qué importante es que el movimiento esté presente en tantas áreas de manifestación, ¿no? Logra visibilizar al movimiento no solo en el ámbito político, sino en el arte, la literatura, la antropología y, por supuesto, el diseño. Pero pasaremos a eso en un momento, ya que tenemos una pregunta más. ¿Cuáles son las instituciones representantes de este movimiento? Por supuesto, en Perú tenemos al CUNAR-P, la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú. El AIDESEP, que es la Asociación Interétnica del Desarrollo de la Selva Peruana. El CONAP, que es la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú, entre otros. Como otras instituciones latinoamericanas, tenemos al CEPAL o Comisión Económica para América Latina y el Caribe, al Instituto Indigenista Interamericano y al Programa Proindígena. Perfecto, ustedes lo escucharon acá. Si quieren ir y mostrarles amor a estas instituciones o si quieren estar actualizados con el movimiento y sus luchas, pueden dirigirse a las páginas de cualquiera de las organizaciones mencionadas. Ahora sí,
vamos a estar entrando a hablar sobre el diseño, el segundo tema principal de este podcast. ¿Quién lo hubiera adivinado? Bueno, cuéntenme, ¿cómo empezó a relacionarse el indigenismo con el diseño gráfico? Aunque si el indigenismo data a siglos atrás, antes de que siquiera se concibiera el concepto del diseño gráfico, ¿cómo se vio presente en artes y literatura? Bueno, en el arte, el indigenismo se dio especialmente en los países de Ecuador, Perú, México y Bolivia. Si bien cada uno de estos tuvo diferentes estilos y manera de representarlo, todos se unen mente su principal temática, que es la de la visualización de las comunidades indígenas y sus tradiciones culturales, así como la búsqueda de la justicia social para ellos. Algunos artistas muy importantes son Oswaldo Guayasamín, José Sabogal, Diego Rivera y Arturo Borda. Bueno, similar al arte, la literatura indigenista se caracterizó por su énfasis en la reivindicación del indígena y su integración al mundo total. Sin embargo, los escritores buscaban inspiraciones en el ámbito andino dentro de sus comunidades, como por ejemplo la identidad nacional y la justicia. También tuvieron grandes escritores que apoyaron dentro de esta literatura, que fueron José María Arguedas y Ciro Alegría. Claro. ¿Y cómo es en el caso del diseño? ¿Ambos tienen similares motivaciones? La importancia del diseño para este movimiento fue lograr la comunicación efectiva de la protesta del indigenismo. El diseño gráfico de por sí se diferencia del arte, por dar un ejemplo, al utilizar la metodología concreta para transmitir de forma eficaz y atractiva su mensaje. El uso de diversos medios gráficos como símbolos, carteles, editoriales y tipografías ha servido para poder visibilizar y dar voz a la protesta indígena. Y, por ejemplo, ¿qué características serían propias del diseño indigenista? Al querer representar y visualizar tradiciones de pueblos originarios, me imagino que sus artesanías, relatos y sus costumbres se ven reflejadas. El estilo indigenista en el diseño se destaca por sus características, como utilizar trazos fuertes y gruesos, ilustraciones monocromáticas, colores, representantes, iconografía y estética indígena, compartiendo algunas características con la escuela Bauhaus. No te olvides de comentar los ejemplos. Cierto, tenemos dos ejemplos importantes que influyeron mucho en el desarrollo del diseño indigenista, tales como la revista peruana Amauta y los carteles mexicanos del EZNL. La revista Amauta fue fundada por José Carlos Mariátegui en 1926, donde los temas principales eran el indio y el paisaje andino. Las ilustraciones de la portada, que mostraban características indígenas peruanas, fueron realizadas por José Sabogal. También el diseño ha sido utilizado para manifestaciones y movimientos sociales en carteles de protesta y propaganda visual. Entre estos encontramos los carteles del EZNL que mencionaste. Empleaban colores llamativos, tipografías impactantes y símbolos indígenas para transmitir mensajes poderosos de resistencia y reivindicación. Qué interesante. Veo que tienen bastante información concreta sobre el diseño del movimiento. Pero debo preguntar, ya que me resaltó, ¿por qué la menciona la Bauhaus? ¿Cuál es la relación? Me parece peculiar que la mencionen, ya que una premisa del indigenismo es justamente el rechazo al eurocentrismo, el cual no solo está planteado en nuestra política, sino también en el arte, la academia y el diseño. Bueno, el diseño en sí, como mencionado antes, es una herramienta de comunicación. Entonces, estas similitudes son principalmente coincidencias que ambos estilos han adoptado, ya que han demostrado ser eficientes para una comunicación eficiente y atractiva. Por ejemplo, tenemos la integración de la forma y la función, y el uso de las formas geométricas y colores llamativos, y también el enfoque e importancia que ambos le dan a la artesanía y técnicas manuales, las cuales se ven reflejadas en la producción de los proyectos culturales indígenas de hoy en día. No hay que olvidarnos de Leti, ya que también se relaciona con la parte de la literatura y el uso de las tipografías en los carteles como mensaje de apoyo o política por parte del pueblo indígena. Muy bien, entonces ya para concluir con nuestro capítulo de hoy, hemos visto que el indigenismo es un movimiento el cual está presente desde hace muchos años y en muchas áreas. Tal vez ahora con este conocimiento, nuestra querida audiencia pueda ver diferentes piezas gráficas, sobre todo las de origen latino, y reconocer el indigenismo en sus rasgos y características. La influencia de este movimiento está seguramente más presente de lo que creemos en los que nos rodea día a día. Bueno, muchas gracias a nuestra bella audiencia por estar acá. Muchas gracias también a Fátima y Alejandra. ¿De qué? Espero que podamos vernos en otra oportunidad. Gracias a ti por habernos invitado a este capítulo. Un placer. Ha sido una
increíble experiencia de aprendizaje para todos. Muy poderosa la información compartida hoy. Hablando de poder, ¿conocen la poderosa influencia que el feminismo tuvo sobre el diseño y viceversa? No se olviden de ver nuestro siguiente capítulo, Huellas Feministas, que habla sobre la relación del feminismo y el diseño. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.